Muy bien, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Fausto, soy historiador perteneciente al programa de Pilares del Gobierno de la Ciudad de México y vamos a dar inicio a esta que es la cuarta charla sobre historia de México. En este caso, en esta ocasión vamos a tener como invitada especial a Ana Arroyo, que nos va a hablar acerca de los cabarets y toda esa vida mundana que se vivía en la Ciudad de México hace algunos ayeres. Bueno, para comenzar, les voy a hablar un poco sobre Ana. Ana tiene, o mejor dicho, tuvo una participación en el coloquio Encuentros y Desencuentros, el patrimonio y los medios para su divulgación. También estuvo en el coloquio Contra la visualidad, nuevas miradas desde la historia del arte contemporáneo. Ha tomado diferentes cursos de forma presencial, cuando todavía eran cosas presenciales. Eh, Por ejemplo, el de la mediación cultural, el cual se impartió en el MUNAL. También otro curso de procesos curatoriales, museográficos y memoria, hecho por el CCU Tlatelolco. Y también ha tomado diferentes cursos de forma virtual, es decir, en línea, sobre Diego Velázquez y el Bosco. Pues como se dan cuenta, Ana es una historiadora bastante preparada, ya tiene varias experiencias dentro de la divulgación, a pesar de que todavía no se titula, ya lleva buena trayectoria. Pues bueno, Ana, el escenario es tuyo, puedes comenzar. Bueno, pues gracias. Primero, gracias por darme también el espacio para presentarme. Y bueno, voy a empezar a presentar la, este, mi presentación de PowerPoint. Me dicen si se ve, si no se ve. Ay. Ahí está, sí se ve. Bueno, pues como ya les dijo Fausto, yo soy Ana, y yo les voy a hablar ahorita sobre el cabaret. Bueno, primero, es la ciudad ambulante y el cabaret. Y bueno, conforme vaya pasando la presentación, van a ir entendiendo el por qué es una ciudad cambiante y por qué, bueno, y cómo yo meto el cabaret en esta ciudad que constantemente sigue creciendo y sigue cambiando hasta la fecha. Entonces, empecemos por situar a la Ciudad de México en 1940. Estamos hablando de que la economía pasó de ser agrícola a industrial, gracias al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, México empieza a tener una gran exportación, y aunque su estructura básica social era primordialmente rural, esta empezó a cambiar a industrializarse. Y pues, por ende, con la llegada de las industrias, esto favorecía a la clase alta, que eran banqueros, los industriales, y los que creaban inmuebles urbanos. Esto porque llega más gente a la ciudad. Entonces, la ciudad empieza a tener población que no podía guardar antes, y empiezan a crecer edificios, empiezan a crecer avenidas, empieza a haber muchas unidades habitacionales. Entonces pasamos a que en 1940 la ciudad llegó a tener 1,5 millones de habitantes. Esto, pues igual comparado ahorita dices, ay, son poquitos, ¿no? Pero resulta que en el país eran alrededor de 20 millones. Entonces estamos hablando de que se guardó una urbe muy grande en la ciudad. Y pues ahí es donde muchos autores entran y dicen que ya la ciudad se vuelve caótica, plural, en sentido de que ves edificios, palacios porfirianos, iglesias del siglo XVIII, vecindades,
O sea, ya ves edificios como la Latino, entonces ya ves toda esta pluralidad de edificios en la ciudad. Entonces, con este gran crecimiento, surge una pregunta, bueno, sí, una pregunta de cómo se va a entretener toda esa población, o sea, cuál va a ser su diversión. Entonces, como bien saben, bueno, llegó con Porfirio Díaz el teatro y el cine. Entonces, estos cines empezaron a proliferar mucho. Por ejemplo, el cine Princesa, que estaba en San Juan de Letrán, que ahorita ya dejó de existir, ahorita ya es una plaza, o el cine Ópera. Entonces, empezaron a nacer todos estos tipos de diversión y digamos que se dividieron en dos, ¿no? Como las diversiones sanas para la familia, como la lucha libre, el fútbol, el boxeo o ir a los toros. Pero como toda moneda tiene dos caras, entramos a lo que muchos denominaron, al menos cuando nacieron, como los infiernos sociales, que eran las cantinas, las pulquerías, los centros nocturnos, los burdeles y los cabarets. Primero, empezaron, digamos que los teatros, el teatro que llegó con Porfirio Díaz fue segregándose para que pudiera llegar a una población más popular, por decirlo así. Entonces, vemos que muchas carpas, por ejemplo, aquí pongo el Teatro Colonial, pero antes era una carpa. Entonces, en esas carpas se hicieron muy famosas porque adentro había obras de humor picante con comediantes como Mario Moreno Cantinflas, como Jesús Martínez Palillo, y también veíamos coristas famosas como María Conesa, Mercedes Navarro, o músicos como Jorge Negrete. Bueno, estas carpas empezaron a proliferar y a crear una vida nocturna. Por ejemplo, aquí les pongo la imagen de un teatro a su derecha y ahí salen los nombres de las personalidades que había. Palillo, Borolas, Agustín Lara. Entonces empieza a ser, esta diversión era muy accesible. Entonces empieza a ser como el hito de toda la gente en México, bueno, en la ciudad, y más para trabajadores. Todo esto, al nacer la vida nocturna, como por 1920, 1922, ya estaban naciendo los cabarets. Todo el mundo sabía que ya había cabarets, pero pasando el tiempo se tuvo que llegar a la decisión de ponerles una ley o un reglamento, porque si no, pues todo eso se iba a desbordar. Entonces, por ejemplo, les pongo aquí, con base en ese reglamento que se hizo en 1931 y lo dio Pascual Ortiz Rubio, el presidente de ese entonces, dio pie a que hubiera esos espacios, pero no podía haber escándalos de explotación o que molestaran a los vecinos. Y por eso esta denuncia que están viendo en pantalla es de un vecino que dice: en virtud de los escándalos, robos y escandalosa explotación de jovencitas que se viene efectuando en el cabaret La Clave Azul, ubicado en Corregidora número 50 de esta ciudad, le ruegan intervenga a fin de que se ordene la clausura del cine. Entonces, vemos que a partir de esto se hacen varias reglas de las que vamos a hablar más adelante, porque primero quiero contextualizar en qué son los cabarets, cómo
cómo eran, dónde se encontraban. Entonces, los lugares más famosos, que era conocida como la Zona Roja, en donde encontrábamos cabarets, eran La Obrera, la Colonia Doctores, Santa María la Redonda, Guerrero, la Colonia Centro, la Roma, la Nápoles y la calle Juárez, y avenidas como San Juan de Letrán, que es la que vemos en la imagen. Esta imagen es de 1950. Y Paseo de la Reforma. Entonces, toda esa zona era conocida como la Zona Roja. Todo el mundo sabía que ahí había cabarets y que ahí se daba mucho la vida nocturna. Bueno, en los cabarets había de 3 categorías. De primera categoría eran de suma elegancia, como el Cirrus. Vemos en estas 2 imágenes unos empresarios cinematográficos, actores y actrices cenando en un cabaret. Y al lado, una mujer que está bailando sobre una base en el mismo cabaret en Cirrus. Estos son de primera, ¿por qué? Porque encontramos que hay una elegancia, es muy amplio. Como ven, hay mesas y las mesas tienen un forro, tienen su mantel, tienen copas de alto precio, y pues por ende el entretenimiento era de orquestas internacionales como nacionales y de vedettes internacionales. Casi no veíamos aquí a la clase baja como obreros, mecánicos, porque como sale en la imagen solo iban la clase alta como cantantes, actores, empresarios. Y este cabaret era una forma más alta de diversión, en sentido de que, por ejemplo, llevan a la esposa, ¿no? Y, o sea, la sexto no solo se daba a puros hombres, porque precisamente era de un estatus alto y no ibas a ir, no sé, tú, empresario, sin tu esposa a este cabaret, ¿no? Pero bueno, en el segundo lugar vemos los cabarets de segundo categoría o de categoría intermedia. Estos son con pistas más chicas, la variedad de artistas y orquestas solo se centran en lo nacional, obviamente son más baratos, pero tampoco tampoco es algo accesible como para que la clase baja pueda entrar. Solo hay burócratas, periodistas. Como ven estos hombres que están entrando al cabaret, Río Rosa, que era un cabaret de segunda categoría, van entrajados. También sus espacios y su restaurante todavía eran pues más higiénicos que los cabarets que veremos a continuación, que eran los de tercera categoría. Un ejemplo de cabarets de tercera categoría es el Cabaret París, que estaba situado sobre Avenida 16 de Septiembre. Estos ya son más chicos porque son más accesibles, por ende, son más concurridos. Y pues su concurrencia es la clase baja, los obreros, los mecánicos, los choferes, los carpinteros. Y muchas veces estos lugares carecían de higiene tanto de los usuarios como de los dueños. Hay una historia sobre un albañil que decía que era viernes de quincena y entonces inmediatamente se iba al cabaret, primero a un bar para entrar entonado, por decirlo así. Después salía del bar y entraba al cabaret. Se gastaba su dinero en el cabaret y después salía y tomaba alguna prostituta que normalmente se encontraban afuera de los cabarets o muchas veces afuera de su propio burdel. Y pues
esta historia es graciosa porque después le dicen, ¿y la quincena, compadre? Y él contesta, pues me la gasté toda, y sus hijos y su esposa, pues gracias a Dios están bien. Entonces, al volverse el cabaret algo tan que te saca de la cotidianidad, que te ayuda como para desestresarte y divertirte, el acceso es tremendo. Y pues, por ende, estos pequeños cabarets de tercera clase empezaron a abundar en demasía. Doblaban de número a los cabarets de primera y de segunda. Por ende, las autoridades, y volvemos a lo que les mencioné antes de los reglamentos, decidieron hacer un reglamento. Por ejemplo, lo pusieron en el 7º transitorio de la ley orgánica del distrito. Dice, el presidente considera que si bien los habitantes del Distrito Federal deben tener lugares de diversión y esparcimiento, entre los cuales figuran los café-cantantes o cabarets y salones de baile. Por otra parte, es indispensable evitar que estos se conviertan en sitios de escándalo, de vicio o de inmoderada explotación. Como quiera que ha sido plenamente demostrado por múltiples experimentos legislativos que el sistema de prohibición absoluta en lo que se refiere a esta clase de entretenimientos, lejos de llevar a un mejoramiento social, tiene efectos contrarios. Debe procederse a encauzar el funcionamiento de los mismos, para lo cual he tenido a bien expedir el siguiente. Y ahí ya cito todos los artículos en donde entran los centros nocturnos, que son los que mencioné antes, los cabarets, las cantinas, las pulquerías, los salones de baile o los café cantantes. Y pues entramos a un conjunto de reglas en donde obviamente iba a haber mucha corrupción, iba a haber muchas mordidas. Por ejemplo, otra de las reglas que tenían es que no tenían que estar en vista directa a la calle, o sea, no tenían que estar cerca a una avenida principal. Deberían ocultar su interior con cortinas o a puerta cerrada y tenían que estar a una distancia de 200 metros de escuelas, templos, hospitales, hospicios, fábricas, cuarteles e instituciones similares. Entonces, pues muchas ocasiones pues no se cumplía porque mucha gente relata que en camino a su escuela siempre pasaban un cabaret, ¿no? Precisamente porque estos cabarets empezaron a crecer de forma no controlada. Bueno, después también se pedían obviamente superficies para que pudieran desalojar en caso de emergencia, o sea, la seguridad. También deberían tener una higiene pues buena y también operaban con la condición de que debían contratar músicos, nunca podían poner música de pista, siempre el entretenimiento tenía que ser en vivo. Y para que te dieran la licencia tenías que cumplir todas estas reglas y decían que la licencia costaba en ese entonces unos 1,000 pesos y los horarios de los cabarets que eran de segunda y de tercera eran de 8 de la noche a 3 de la mañana. Pero los cabarets de primera podían permanecer abiertos hasta las 5 de la mañana. Y pues, bueno, les voy a hablar de una regla que a mí me parece muy, muy contradictoria, porque va con respecto a la presencia de la mujer en los cabarets. Si bien sin la participación de la mujer no se entiende ni funciona un cabaret, ya sea en sus diversos oficios como ficheras, prostitutas, meseras o cabareteras, en el artículo 11 de la ley orgánica que les acabo de decir, las prohibían. Entonces, los cabarets optaron por no prohibir el acceso a las mujeres,
Aquí está el artículo 11. En los cafés cantantes o cabarets y salones de baile, los servicios directos al público serán desempeñados exclusivamente por hombres. O sea, no podía haber meseras, no podía haber ficheras. Y por ende los cabarets, al ver que no podían tener a la mujer en contacto con el público, pagaban una cantidad buena de alguna mordida y a los clientes se les cobraba más por estar acompañados por alguna mujer o por estar o solicitar el servicio de alguna fichera. Por ejemplo, si tú ibas acompañado, la cerveza te costaba 15 pesos. Y si ibas con una mujer, aunque tú hubieras pagado su ficha y le invitaras un trago, el trago para ella te iba a costar 20 pesos. Pero pues esto, claro, para poder después pagar una mordida y que no cerraran el cabaret, porque si no, pues imagínense la pérdida de dinero que habría ahí. Pero bueno, nosotros, ¿cómo sabemos de esta vida nocturna? Sabemos más o menos cómo se desempeñaba el cabaret por testimonios de artistas que debutaron en cabaret o por las canciones que hablan sobre cabarets. Pero yo siento que un referente más fuerte que habla sobre los cabarets es el cine. Y pues ahora voy a mencionar que como el cine es una gran imagen sobre el cabaret y sobre las rumberas y sobre las ficheras, voy a poner un ejemplo con la película Tivoli. Fue una película dirigida por Alberto Isaac en 1975. Pero bueno, está basada en un teatro, que era un teatro cabaret, que existió se inauguró en 1945 y se demolió en 1963. Entonces esta película retoma la historia de este teatro y es interesante ver que, por ejemplo, el director dice que no es una reproducción del periodo, sino que es una recreación de la atmósfera y que, pues, si tiene algo que ver con lo que pasó en la vida real, es pura coincidencia. Pero Alberto Isaac utiliza personajes en su película como el Harapos, que está aquí al lado de Arau, de Alfonso Arau. También sale Willy Colocho, de Luis Aguirre Trotsky, y también tiene participaciones de vedettes que no se sabe si sí bailaron en el Tivoli real, por decirlo así, no el de la película, pero que salen en la película, como Lin May, quien debutó gracias a esta película con su primer desnudo, y como Susie de Tornel. Bueno, la historia de esta película narra cómo el Tivoli se desempeña, cuáles son sus shows, cuál era el show del cabaret, y habla de una época en donde la ciudad está abriendo paso a la modernidad y al uso del automóvil y a todas esas, ¿cómo se dice? Así me fue la palabra, pero bueno, dan la trama de esta película se da cuando avisan que quieren demoler el teatro. Esto porque por el proyectazo de Ernesto Uruchurtu, que era el regente del Distrito Federal en ese entonces. Su proyectazo era abrir Reforma Norte, haciendo el paseo de la Reforma más largo para que llegara hasta Peralvillo, que podemos ver. Sin embargo, pues todas estas vecindades de esta zona y todos estos cabarets de esta zona pues iban a ser demolidos para abrir paso
a la nueva, a la nueva avenida. Y todo esto con el fin de también dar un adiós a los cabarets y a toda esa zona roja que era la zona impura, la zona que pues, no era moral. Además, la presidencia de ese entonces de López Portillo, pues tampoco era una presidencia que se que, que verificara lo inmoral. O sea, su política era que tenían que regresar la antigua gloria de lo que era el Paseo de la Reforma o el Paseo de los Reyes. Entonces, esta nueva evolución de la ciudad que cambia hace que se amplíe el Paseo de la Reforma y quite al Teatro Tívoli. En realidad, el Tívoli en 1963 fue demolido para dar paso a esta ampliación. Las glorietas Peralvillo y Nonolco de Paseo de la Reforma. Y todavía falta la ampliación del centro histórico, sin embargo ya están empezando para tirar todo. Aquí se puede alcanzar a ver. Esta es otra foto de la glorieta de Santa María de la Redonda, Nonualco y Peralvillo. Es la ampliación de Paseo de la Reforma. Igual, ya están todas las construcciones aquí, ya están preparados para llevarse todo. Y esta es una de Paseo de la Reforma ya en los 70, ya cuando acabó la construcción y ya sin teatros, ni cabarets, ni vecindades que también había en esa zona. Y pues bueno, esto nos hace repensar en cómo la ciudad va cambiando. La ciudad tuvo que crecer por la cantidad de gente que también estaba recibiendo, dejando también de lado todo este entretenimiento, aunque actualmente hay cabarets y hay un festival de cabarets que se celebra año con año. Muchos dicen que la época del cabaret ya desapareció para siempre, que el México nocturno de los años 40, 50 y principios de los 60 ya no va a volver, que ya no es lo que es ahora, evidentemente, porque todo cambia, porque las necesidades llegan a ser distintas y que pues al final todo en esta ciudad no va a permanecer tanto tiempo porque siempre se va a abrir paso a una industria más grande, a otro en tipos de entretenimiento que dejaron atrás, evidentemente, al cabaret. Entonces, pues sería todo de mi parte. Ahí está mi correo por si quieren mandarme dudas o quieren compartir informaciones sobre cabaret o cine de ficheras. También entran ellas en el cabaret y pues listo, sería todo. Muchas gracias, Ana. Este, pues te puedo decir que fue bastante interesante. Yo la verdad desconocía por completo esto del cabaret, nunca me llamó la atención, solamente llegué a escuchar canciones al respecto. Y pues te puedo decir que, pues bueno, haciendo una pequeña retroalimentación de lo que dijiste, pues vemos que tenemos un contexto de una ciudad cambiante, una eterna ciudad cambiante desde el principio a fin, desde que viene este cambio de lo agrícola a lo industrial. Se forma esta gran urbe que hoy en día conocemos y que hoy en día sigue creciendo. Incluso hoy en día ya no nos limitamos a Ciudad de México, sino que ya nos ampliamos a lo que viene siendo el estado, incluso otros alrededores, ¿no? Y pues bueno, uh, es muy interesante ver cómo hay cabaret o había cabarets para todas las condiciones económicas de la época. Uh, y pues creo que algo que siempre ha estado latente ha sido la corrupción. Creo que es algo que siempre ha estado en México y más en la Ciudad de México y que por desgracia es uno de los males que pues no cambia y pues ahí seguirá, ¿no? Incluso podría decir que el cabaret solamente fue uno de los muchos lugares donde se reflejó esta corrupción. Uh,
Ahora, bueno, yo te tengo una pregunta. El cabaret, pues, llegó a su fin, ¿no? Porque a final de cuentas las necesidades también cambiaron, las necesidades de la población. Pero yo te quiero preguntar, desde tu punto de vista, ¿crees que hoy en día, si el cabaret volviera, todavía funcionaría o ya no? Eso por un lado. Y por el otro lado, eh, ¿cuál fue el reemplazo del cabaret? Hoy en día, ¿qué fue lo que sirvió para reemplazar a este cabaret? Antes de que me respondas, quiero motivar al público aquí presente a que pidan la voz, escriban aquí en el chat para participar o dejen su comentario aquí mismo. Bueno, ahora sí, Ana, adelante. Con respecto a la primera, sobre si existiera el cabaret, es que en sí el cabaret se modernizó. Es lo que decía al final, hay un festival de cabarets en donde se sigue retomando toda esta crítica política, por decirlo así, porque por ejemplo el cabaret después dio paso al teatro de revista, que era pasar revista de lo que estaba pasando actualmente, ¿no? Entonces, si bien ya no es lo mismo que era en los años 40, 50, 60, sigue todavía ese carácter de crítica política, de lo burdelesco, de los bailes, el canto. Entonces, suponiendo en que ya se bajó un poco al exhibicionismo de la mujer, porque actualmente también hay muchos cabarets que el hombre es el que se exhibe y el que baila, o que retoman todo lo que la mujer hacía en los años 40. Yo digo que actualmente, en sentido de la sexualización, en lo más cercano al cabaret sería no sé, un men's club, en sentido de eso, de que se vende la mujer y la mujer es el objeto de la sexualidad. Y pues cabarets actuales, como ya te dije antes, todos aquellos que hacen teatro de revista todavía, que hacen crítica política, que hasta se burlan de la sexualidad, pero ya todo es cómico, ¿no? Ya todo es risas y obviamente una crítica a lo que está pasando actualmente o lo que creen que puede pasar si también desaparece la risa, ¿no? Desaparece todo ese sentido de opulencia, de diversión. Pues ya. Bien, gracias, Ana. Vamos a entonces abrir la sección de preguntas y respuestas y comentarios. Pues conforme vayan pidiendo aquí la palabra en el chat. Vamos a ver quién quiere participar. Pueden pedir la palabra, por favor, porque es un tema muy extenso, que también da para mucho. Así que pues vale la pena que el público mencione sus inquietudes. Bueno, comentario. Comentario. Me dice Luis Ángel Leiva Castillo. Fue una exposición bastante interesante. Desconocía mucho sobre este tema y fue interesante el ver cómo se dividían. Pues ahí va un comentario para ti, Ana. Gracias. Ahora sí que fue muy provechosa esta charla. Bueno, ahora le doy la palabra a Ignacio L. Vallarta. Adelante. Perdón, lo que pasa es que así está mi cuenta. Muy buenas tardes, Marta Ramírez. ¿Sí? Ok, adelante. Pues bueno, pues muchísimas gracias por este recuento de algunas situaciones que se fueron dando a lo largo de la historia y que para las nuevas generaciones ya no es tan común encontrar esta información,
más que esos documentales de películas antiguas o algunas revistas antiguas. Entonces yo creo que es muy, muy válido que este tipo de información se dé a las nuevas generaciones, y qué bueno que tengas ese interés, Anita, en este tipo de información, en ver de dónde viene, ¿verdad? De dónde viene la historia de la ciudad, cómo ha evolucionado, que no siempre fue así esta avenida, no siempre fue así la ciudad. Y bueno, pues es muy interesante ver toda esta documentación. Felicidades por el profesionalismo de irse a esas fuentes tan interesantes, es los archivos de ICA, de LINA, de todas estas constructoras que, bueno, pues han hecho la historia, ¿verdad?, a lo largo de la construcción y evolución de la ciudad. Y bueno, pues un punto que se trató de cómo era la corrupción, ¿verdad?, en ese momento. Yo creo que ahí sí no ha cambiado mucho, nada más se ha evolucionado, y así como la ciudad, pues ha evolucionado la forma en que se tiene que intervenir para deshacerla, para aminorarla, pero pues lamentablemente la corrupción ahí sigue. Ahora con la trata de personas a nivel internacional, que son redes que se dan en todo el mundo y que, bueno, vienen a caer también aquí en la ciudad. Yo creo que también es importante, esa sería otra arista, ¿verdad?, de cómo se desprendieron las otras situaciones a raíz y a partir de estos centros nocturnos. Muchísimas gracias por ese profesionalismo, y bueno, pues esperamos las siguientes participaciones para seguir esta documentación tan buena de la evolución de la ciudad. Muchas gracias, felicidades. Muchas gracias. Pues la verdad sí, por ejemplo, la denuncia que puse que hizo un vecino, si prestamos atención, la denuncia es de trata de chicas. Entonces dice, las está explotando, por favor, vaya a ver y ciérralo. Pero ese cabaret es un cabaret que siguió hasta después del año 65. Entonces, pues vemos que la queja fue en el 45. ¿Cuántos años pasaron y no se cerró? Entonces, es evidente que aunque no haya algún tratado que dicen, ay, fulanito tal recibió 1,000 pesos de soborno, es obvio que había algo ahí que no, que permitía que esos espacios siguieran funcionando. Pero muchas gracias por tu comentario. Ok, ahora le doy la palabra a Lilia Velázquez. Adelante. Sí, yo quiero preguntar si en aquella época en la que había esto del cabaret, iba junto con el burlesque, estaba unido, y aparte sí había incluyentismo en lo de la gente homosexual o gay, por decir, en esa época, eh, con respecto al cabaret. Bueno, pues con el burlesque, pues obviamente sí hay una conexión, porque las chicas de los burdeles casi siempre se iban afuera de los cabarets, porque ya cuando la gente estaba tomada, cuando ya se había calentado adentro, porque adentro podías ver, pero no tocar. Entonces salías y ya podías tocar lo que tú quisieras con una chica de un burdel. Y de ahí sale lo burlesque, que después esa palabra se congenió con el cabaret, porque precisamente estas chicas que estaban afuera ejerciendo la prostitución, lograron meterse a los cabarets. Entonces se hicieron una profesión separada pero conjunta. Y sobre los homosexuales, sí muestra la película Tivoli que les mencioné, sí muestra una participación de un homosexual. De hecho, en la película lo matan, pero lo matan por una disputa mientras estaban borrachos, o sea, no por odio, pero pues seguramente sí había.
yo no tengo referencias así exactas porque pues estamos hablando de 1940. Y como decía Emanuel Amaro en un comentario, el regente era considerado como el que acababa las buenas costumbres. Y si en esas buenas costumbres se metía la homosexualidad, seguramente que no era bien atenida ni por los regentes e incluso por la gente, porque sabemos que México es un país que es muy homofóbico y en los años 40 pues seguramente peor. Pero pues espero haber respondido a tu pregunta, Lilia. Muchas gracias, sí, está muy bien, gracias. Bien, sí, justamente esto me hace pensar algo. La sociedad de los años 40, ¿cómo era México en ese entonces? Si mal no recuerdo, de lo poquito que tomé de México contemporáneo en la universidad, estamos hablando en este entonces de una sociedad machista, en primer lugar machista, en segundo católico, pero de ese catolicismo doble moral, por así llamarlo, de que, o sea, sí te creo en Dios, pero saliendo de misa le miento a la madre al vecino o demás acciones que pues contradicen como el dogma católico, ¿no? Y pues de este pensamiento católico de la época también se deriva el odio hacia el homosexual. ¿Cómo un lugar de diversión va a permitir el acceso a gente homosexual? Cuando en ese entonces era muy mal visto todavía. Incluso hoy en día tenemos muchos problemas para la incorporación de la sociedad lésbico-gay. Y pues bueno, ahora le doy la palabra a Daniel Suástes. Adelante. Primero que nada, Ana, felicitarte por la ponencia. Realmente es algo que conocía realmente muy poco. Sobre todo esta visión que nos diste de la transformación de la ciudad desde Porfirio Díaz hasta los años 70, realmente es algo que podemos ver pocas veces en el cine o en fotos. Y en específico del cabaret, te tendría dos preguntas. Una es precisamente la importancia del cabaret en la política, ¿no? Sabemos que varios políticos eran como que sus lugares frecuentes. No sé si nos pudieras hablar un poco más de eso. Y la segunda, retomando un poco la pregunta que hizo al inicio Fausto, que nos llama mucho la atención cómo las necesidades de las personas van cambiando. En ese sentido, ¿qué factores favorecieron a la decadencia de estos cabaret? Ya nos ha hablado que se han transformado, pero específicamente, ¿cuáles fueron el cambio de la gente que empezó a necesitar otros lugares en la noche aquí en la Ciudad de México? Muchas gracias, Ana. Gracias, Daniel. Bueno, primero la importancia política. Como mencioné, estos cabarets eran de tres tipos, ¿no? En donde entraban los políticos, los grandes empresarios, eran los de primer tipo, que eran los mejores cabarets, ¿no? Como expliqué. Y pues es su importancia, digamos que en revistas o en periódicos no hay información de, ay, el presidente de la República fue a tal cabaret, ¿no? O novio, no vas a encontrar al subsecretario en en un periódico diciendo que entró a algún cabaret, ¿no? Pero podemos ver su importancia en la política y de nuevo retomó la película, que sí era un entretenimiento que gustaba y se cree que gustaba a casi todo el mexicano. Y en la película hay una escena en donde se llevan a los que trabajan en el Tivoli a Los Pinos, bueno, a la residencia del presidente. Y entonces le hacen como una función privada y la función pues es todo un éxito, ¿no? Primero no se están riendo,
para nada. Y si el presidente no se ríe, ellos no se reían tampoco, ¿no? Y ya después dicen un chiste que pues ahorita diríamos que es malo, porque decían el presidente se encontró un libro que hablaba sobre los diputados, ¿sabes cómo se llamaba? Y decían Alibaba y los 40 ladrones. Y con ese chiste se rió el presidente y todo el mundo se empezó a reír, ¿no? Entonces sí tenía una importancia política en sentido que el entretenimiento gustaba y en sentido del dinero, en sentido de que también con la ley y con las licencias de los cabarets que se tenían que renovar año con año, pues esto era una muy buena inversión. Siempre ha sido una buena inversión invertir en el entretenimiento de la gente. Y con la otra pregunta de qué necesidades cambian conforme, o sea, que cuando se acabó este cabaret y fue evolucionando, ¿sí te refieres a qué diversiones cambiaron o qué necesidad de diversión tuvo la gente? ¿Sí era así encaminada? ¿Daniel? Sí, efectivamente, sí. Bueno, pues cuando se demolían, pues evidentemente ya no había nada más que hacer, pero por ejemplo, la Carpa del Colonial fue un cabaret que siguió mucho tiempo y se quemó, creo que por el 2000, y se quemó por una falla. Entonces, ese cabaret seguía funcionando y cambió en sentido de que ya no había ficheras. Como mencioné con Lilia, las chicas que estaban afuera ya podían entrar al cabaret. Entonces el servicio de ficheras como que acabó. La música de ese entonces, que era el danzón, el mambo también, obviamente, porque se adecuó precisamente a los cambios culturales, tanto en música, de vestimenta, de atracciones. Y además, digamos que en el cabaret podías ver cosas que tú no podías ver en la televisión, que aunque ya era un medio muy potente, todavía no podías ver gente desnuda en televisión, ¿no? Entonces también una parte importante del declive de los cabarets es que llegó el cine de ficheras con Santa y pues dio en la torre a toda ¿cómo se dice? Opulencia del cabaret, porque ya lo veías en las películas, ya no tenías que ir al cabaret porque en la película podías ver a Lin May desnudándose y estaba bien, ¿no? Entonces, hubo otras como Bellas de Noche, en donde también sale Lin May. Entonces también cambió en que el entretenimiento de ese tipo ya se quedaba en casa. Ya en casa también veías los sketches que decían los comediantes. Entonces ya pues, no había sentido como de que ese cabaret se quedara así estático. Espero haber respondido a tu pregunta. De nada. Bien, aquí tenemos un comentario de Manuel Amaro. Dice, la sociedad mexicana de los años 40 fue la que empezó con la apertura y la aceptación a lo que proviene de los Estados Unidos. Por otra parte, hay un cambio en percepción de la masculinidad. Poco a poco se deja atrás la imagen del macho mexicano, mujeriego, violento, pero también romántico, en favor de la imagen de los padres responsables profesionistas. Gracias por complementar, Emanuel. Bien, ahora le doy la palabra a Zaira. Zaira Edith. Muchas gracias, sí. Me llama la atención, como bien dice Ana, que el cabaret ha cambiado, ¿no? A pesar de que como tal estos grandes escenarios que había, o a veces no tan grandes dependiendo de la categoría del cabaret, ya no están, a lo mejor el espectáculo ya no es tan fastuoso, sigue habiendo cabaret en nuestra época, y ha cambiado, como bien también se ha mencionado ya aquí, respecto a los gustos y necesidades de la población. Yo tengo una amiga actriz, bueno, varias seguramente, pero una que recuerdo en este momento, que hace cabaret en la actualidad.
Desafortunadamente lo recordé hasta que ya estábamos en esta charla, porque creo que hubiera sido muy enriquecedor que ya hubiese estado presente. Yo no he asistido a una de sus espectáculos, pero sí me llama mucho la atención, pues uno, asistir a algo de cabaret en la modernidad, en la actualidad, y también, probablemente su opinión tal vez no este momento, pero posterior a ello, de cómo es. Ellos hacen también investigación como actores para poder hacer sus espectáculos, entonces esto sería muy rico, ya si se da la oportunidad, pues después, tal vez en corto podremos comentarlo. Y también quisiera hacer, aparte de estos comentarios, una pregunta para Ana. Por ejemplo, yo conozco el asunto del Tívoli pues por la película, ¿no? La he visto a lo mejor un par de veces, ya tiene tiempo, pero sí la he visto. A mí me gustaría saber qué información tienes tú acerca de las personas de la comunidad en las que estaban insertos estos cabarets, estos burdeles, no sé, el burlesque, todo esto. ¿Cómo lo tomaban? ¿Estaban de acuerdo? ¿Se veían beneficiados por la actividad de estos negocios? Pues sí, cómo la comunidad recibía estos negocios, estos centros nocturnos. Y muchas gracias. Gracias, Aida. Mira, ahorita que dices tu comentario, tienes razón y creo que también tenemos que puntualizar que algo que sigue del cabaret es la mujer, ¿no? Que desde sus inicios hasta ahora la mujer sigue siendo como el eje que ha mantenido el cabaret a pesar de sus diversas modificaciones. Y sobre la información de vecinos, pues como la denuncia que les enseñé, hay varias de otros vecinos en donde denuncian que encuentran ratas afuera de los cabarets, pero, bueno, por ejemplo, de los cabarets de primera, como el Ciros, pues no iban a encontrar ratas, ni explotación, ni nada. Es más, esos ni molestaban a los vecinos, obviamente, ¿no? Los que molestaban más a los vecinos eran los de tercer tipo, porque como dije en la denuncia, denunciaban que había como explotación de chicas, denunciaba que había explotación de meseros que no les daban sus cuotas o sus pagos, que había violaciones del horario, que los encontraban abiertos hasta las 8 de la mañana, que, por ejemplo, hubo muchos restaurantes que eran restaurantes de día y cabarets de la noche. Entonces, también había muchas quejas de que pasaba la gente por los restaurantes y decían que veían a chicas con poca ropa en pleno día, ¿no? Entonces, hay como ciertas de esas denuncias, pero es como lo único que se tiene sobre la comunidad. También hay, pero bueno, también podemos hablar de lo que no hay, ¿no? Si no hay quejas, por ejemplo, del Ciros, como dije antes, quiere decir que entonces el Ciros era el cabaret que cumplía todas las normas, ¿no? Era el cabaret que la comunidad estaba contenta que estuviera ahí, era el cabaret que le gustaba que la comunidad, que se tuviera como referencia para llegar, no sé, a la colonia. Entonces, hablando de lo que tenemos, podemos hablar de lo que no hay, ¿no? Espero haber respondido tu pregunta. Sí, Ana, muchas gracias. Gracias por esta charla. Bien, muchas gracias, Ana. ¿Habrá alguna otra pregunta o si no para ya ir cerrando? Bueno, parece que ya no hay más comentarios. Ana, muchas gracias por esta charla. Ha sido me ha aportado mucho a mí y estoy seguro que a todos los aquí presentes también. Ya para cerrar, nada más les quiero decir a las personas a las que les mandé correo que de favor, bueno, yo cada semana mando el enlace y el video de la charla que se realiza. Este video lo voy a subir a YouTube y se los haré llegar tanto a Ana como a todos los que pasaron su correo.
Y les quiero pedir de favor que si, bueno, yo cada semana mando el enlace para próximos eventos. Si no quieren recibirlo, mándenme un mensaje al correo por el cual yo les contacté para que me digan que no quieren recibir los avisos semanales. Igual es entendible. Y aquí tengo un comentario. Dice, es de Ariadna Rivera. Dice, hola, buenas tardes. Tenía desconocimiento del tema y es muy interesante ver el contexto en el que las sociedades se entretenían, todo lo que había detrás de ello. Muchas gracias por la información. Excelente charla. ¿Tienes un comentario, Ana? Gracias. Muchas gracias a ustedes por escucharme. Y pues bueno, entonces les comento que si no quieren recibir los correos, me manden un mensaje y si sí, pues no me digan nada, yo los seguiré enviando. Cada semana tenemos un tema diferente y un invitado diferente. Si a alguien le interesa, algún historiador aquí presente le interesa participar, pues me puede contactar y con gusto le agendamos una ponencia. Esto sería todo de mi parte y pues muchas gracias por su presencia y en nombre del Gobierno de la Ciudad de México, del programa Pilares, les agradezco su presencia el día de hoy. Hasta luego.